Queridos amigos, continuamos con las clases de Derecho Constitucional y Régimen Universitario. Hacemos recuerdo que el contenido tiene que ver con tres textos. En la presente estamos analizando el Derecho Constitucional Boliviano de Ciro Trigo. Habíamos explicado ya que en estos capítulos vamos a ver el 4, antecedentes históricos coloniales, el capítulo 5, antecedentes históricos republicanos, y el capítulo 6, posteriores textos constitucionales. Hemos visto ya los antecedentes históricos coloniales, también hemos explicado las autoridades que se van a tener desde el rey, desde el Consejo Supremo de Indias, desde la Casa de Contratación de Sevilla, los adelantados como autoridades también en América, los gobernadores, los virreyes, los intendentes, tenemos también las audiencias, los cabildos, los consulados. Hemos explicado también la organización social y el régimen económico que se tenía en los antecedentes históricos coloniales, donde los blancos, indios y negros fueron los habitantes que en un principio poblaron las Indias. Posteriormente vemos los mestizos, los mulatos y zambos que resultaron de las mezclas binarias de los tres colores puros entre sí, y la formación de castas de los españoles peninsulares, criollos y mestizos, que fueron las tres escalas de la jerarquía social en la América hispana. También habíamos visto los derechos civiles y políticos, donde los indios eran considerados como esclavos, ¿no? No se aceptaba la igualdad natural y jurídica de las personas y no se reconocía la dignidad del ser humano. No existía el respeto a la vida, tampoco a la concesión de libertades públicas o al establecimiento de derechos individuales. El derecho de locomoción existía y todo estaba bajo el principio de la corona española, es decir, en manos del rey. Aquí ya tenemos el ingreso a este nuevo capítulo de estudio con la revolución, ¿no? Aquí ya se quiebra la historia, tenemos el primer grito libertario el 25 de mayo de 1809 en Alto Perú, en Chuquisaca, y posteriormente el 16 de julio de 1809 también el levantamiento de Murillo, que proclama la Junta Representativa y Intuitiva de los Derechos del Pueblo, emancipación política de la América Hispana. A partir de acá entramos al capítulo 5, los antecedentes históricos republicanos. Nace una nueva secuencia de organización en lo que se denominaba el Alto Perú. Desde la temporada de la Revolución tenemos el nacimiento, ¿sí?, de una nueva forma de administración social, es decir, un Estado independiente. En el territorio que actualmente se llama Bolivia, tenían también la conformación de ser parte del Collasuyo. Y entonces era un lugar donde se va a aplicar un nuevo régimen social. ¿Por qué ocurrió aquello? Porque han tenido que ver antecedentes políticos en España con la abdicación de Carlos IV, la caída de Godoy, la coronación de Fernando VII y principalmente también la invasión napoleónica. Todo esto da a que se haga, ¿sí?, una victoria denominada Tumuzla, donde termina el periodo de guerras. Aquí tenemos la composición del Alto Perú con las ciudades de Chuquisaca, la ciudad de La Paz, la ciudad de Potosí y la ciudad de Cochabamba. Nace el decreto de 9 de febrero de 1825, a la cabeza de José Antonio de Sucre, cabeza del ejército, con relación a la organización política, que inmediatamente dicta lo siguiente: redimir las provincias del Alto Perú,
El ejército libertados no interviene en los negocios domésticos de los pueblos. Es necesario que las provincias dependan de un gobierno. El antiguo virreinato carece de un gobierno general. La liberación de las provincias y convenio entre congresos, y libertar al país y dejar al pueblo su soberanía. Esto a partir del decreto de 9 de febrero de 1825. Con esto se tiene un nuevo cuerpo político de la América española, ¿no? Todavía tenemos una mezcla entre españoles y también los nativos de América. Ramón Sotomayor explica que el Alto Perú tiene luchas constantes, nace un cuerpo político, pero todavía se va estructurando entre los españoles que todavía quedaban y también los originarios de América. A la vez van componiendo, ¿sí?, los nuevos territorios del Alto Perú. Ramón Sotomayor explica esto como los cuerpos políticos de la América española. Hay una lucha de clases interna que va a desembocar también a otro paso histórico: la proclamación de la República de Bolivia. El 10 de junio de 1825, en la ciudad de La Plata, Charcas o Chuquisaca, se reunió la Asamblea de Representantes del Alto Perú. Nace un Estado soberano e independiente de todas las naciones, tanto del Viejo como del Nuevo Mundo. Hay un Alto Perú durante el coloniaje, que ha dependido del Virreinato del Perú, y a partir del 10 de junio de 1825 se proclama la República Nueva, la República conocida como Bolivia. Avanzamos en estos antecedentes históricos republicanos con la primera ley que representa la columna miliaria de institucionalidad bolivariana, el 13 de agosto de 1825. En base a esta ley, con C provisional, contempla acertadas disposiciones fundamentales emanadas a los principios básicos del derecho constitucional. Tenemos la forma de gobierno del Alto Perú, que consistía en el legislativo, en el ejecutivo y también en el judicial. Esta parte es muy importante porque a partir del 13 de agosto de 1825 se forma un nuevo gobierno que va a estar estructurado en tres ejes. Históricamente también parte del Estado, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Conformada de esa manera, avanzando también en la historia, tenemos la Constitución Bolivariana. La Asamblea Deliberante de 1825 clausuró sus sesiones el 6 de octubre de ese año, de 1825, y dispuso para el 25 de mayo reunión del Congreso General Constituyente. Es así que los constituyentes en 1826 incorporan el Código Fundamental, el artículo 6, la religión católica apostólica romana como obligatoria. El Estado nuevo ya tiene conceptos de ser un Estado con poder público. Se estructura con un presidente, un vicepresidente, la Corte Suprema, tribunales establecidos, cortes de distrito judicial. También se hace la división del país en departamentos, en provincias y cantones, a la cabeza de gobernadores y también de corregidores. Dentro de los antecedentes históricos republicanos, se debe hacer análisis a la Constitución boliviana, siendo de carácter republicano, que participa a la vez de las ventajas de la monarquía y de la democracia. Garantiza al ciudadano garantías y seguridad, pero también, ¿no es cierto?, la Constitución bolivariana ha servido de base para organizar la vida institucional de la República.
Y aquí se empiezan a construir los preceptos también constitucionales. Dentro del capítulo 6 vamos a ver posteriores textos constitucionales que van a salir a partir de la fundación de la República. Tenemos la Constitución de 1831, que es sancionada el 14 de agosto, bajo un poder legislativo que reside en el Congreso y que se compone por dos cámaras, la de representantes y también la Cámara de Senadores. Avanzamos con la Constitución de 1834, sancionada el 16 de octubre, donde se realizan las reuniones cada 2 años y el presidente es denominado jefe del Estado. En la Constitución de 1839, sancionada el 26 de octubre, se introduce por primera vez la sección referente a consejos municipales. La Constitución de 1843, sancionada también el 11 de junio, la Constitución de 1851, el 20 de septiembre, que inserta el derecho público de los bolivianos. Así también tenemos la Constitución de 1861, sancionada el 20 de julio, donde el poder legislativo se ejerce principalmente por una asamblea compuesta por diputados. La Constitución de 1868, sancionada el 17 de septiembre, que utiliza el sistema bicameral que fue puesto en vigencia a partir de 1868. La Constitución de 1871, sancionada el 9 de octubre, donde se amplían las facultades para el poder legislativo. También tenemos la Constitución de 1878 y la Convención Nacional de 1880, donde se caracteriza por ser la expresión del pensamiento liberal. La Asamblea Constituyente de 1899 y la Convención de Congreso de 1920 y 1921. El referéndum popular de 11 de enero de 1931, donde se hace la Junta de Gobierno al proponer las reformas que deberían ser aceptadas o rechazadas por la ciudadanía. Vamos a decir que es el primer referéndum popular que se da y precisamente un 11 de enero de 1931. La Convención Nacional de 1938, donde se da la primera asamblea legislativa que se reunió después de la campaña del Chaco. También tenemos la Convención, el Congreso de 1944-1945, en cuanto a la propiedad privada, donde se garantiza siempre que se haga uso de ella. Asimismo, el Congreso Constituyente de 1947, donde se ve la nacionalidad y la ciudadanía, que ha sido modificada por el artículo 39, son bolivianos los de nacimiento y naturalización. Y bueno, como consideraciones especiales se ve la mejor constitución, que es un legado de gloria y sacrificio por el pasado, presente y al porvenir, que radica en una opinión pública sensata. Bueno, de esta manera hemos hecho un análisis muy sistemático del libro de Derecho Constitucional de Ciro Félix Trigo, para poder ingresar al análisis también de la actual Constitución Política del Estado, que la tenemos desde el año 2009, donde existe una refundación del Estado. Ya no mantenemos la denominación de república, sino pasamos a ser un Estado plurinacional de Bolivia. Y a partir de los otros capítulos veremos cómo se estructuran los cambios sociales, los cambios económicos y los cambios políticos para entender también el desarrollo constitucional en la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia.
Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.